bienvenidos a este programa, a Nos Cogió la Noche. Y probablemente a muchos de ustedes los está cogiendo la noche para tomar decisiones. Y decisiones que tienen que ver con todos nosotros, porque es el destino de nuestro país. Y por eso aquí en este programa pues vamos a tener invitados muy especiales, como el del día de hoy. Don Germán, le doy la bienvenida a usted. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches para usted y para nuestro invitado, por supuesto, y para nuestros televidentes. Decisiones trascendentales, Nacho, porque lo que la gente decida en mayo, pues afecta, como usted lo decía, a todo el mundo. El candidato que escojan para la presidencia de la República y que termine siendo elegido presidente... Después no reniegue. Después no se queje. usted lo eligió, entonces... Pero mentiras, al contrario, dicen que si uno vota, tiene derecho a quejarse después. Los que no tienen derecho, dicen algunos también, los que no votan. Ah, muy bien. Entonces, a votar. Nuestro invitado. Nuestro invitado, el doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de la República por el Centro Democrático. Recordemos que el doctor Óscar Iván Zuluaga, pues también fue ministro de Hacienda del doctor Álvaro Uribe Vélez, que ahora está al frente del Centro Democrático, partido, pues digamos que nuevo partido, movimiento político, que tuvo unos buenos resultados ahora en las elecciones parlamentarias. Oye, le preguntaba yo al doctor Óscar Iván, dándole la bienvenida aquí al programa, ¿y cómo se metió usted en esta locura, hombre? Yo recuerdo haber tenido al doctor Uribe para su primera campaña. Aquí lo tuvimos, en el otro programa que yo tenía. Inclusive, es magistrosa su memoria, magistral, porque había un tema sobre los mangos. ¿Usted sabe cuántas variedades de mangos hay en Colombia? No, ni idea, Nacho. Esa pregunta la hice al doctor Uribe, y el hombre me dijo, uy, ¿y el hombre que sabe todo eso? Hay 124, o en esa época habían 124 variedades de mango. ¿Quién se imagina que hay tanta variedad de mango? Hombre, y años después me vio por aquí, usted fue el que me corchó con la pregunta de los mangos, yo ya. ¿Cómo me metió usted en esta locura, hombre? Bueno, primero, Nacho, Germán, buenas noches. Saludar a toda la audiencia antioqueña en el país. Muchas gracias por esta invitación y... No, yo he sido desde niño muy inquieto con los problemas del país. Nacho, yo he tenido mucha sensibilidad social, casi que de familia. Mi abuela siempre fue una mujer muy preocupada por los pobres. En la casa mi mamá y mi papá siempre hablaban de la necesidad de ayudar a las personas. Y desde que yo estaba en el colegio, tuve siempre un liderazgo en materia social. Me marcó algo muy importante. Yo no pude prestar el servicio militar, a pesar de mi insistencia, porque tenía un problema de los ojos. Entonces, en esa época, cualquier problema de salud lo descartaba uno para el servicio militar. Entonces yo el servicio lo presté alfabetizando en un barrio pobre de Bogotá. Estamos hablando de 1975. Y en esa época, cuando yo hice esa alfabetización, yo llegaba todos los días impactado y conmovido con la pobreza y con la miseria en la que vivían muchas personas. Yo llegaba a la casa y le decía a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a los amigos, que eso no era posible. Que si nosotros podíamos estudiar, podíamos tener unas condiciones dignas, ¿por qué otras personas no? Y detrás de eso había una enorme inquietud de servicio y de trabajo, y eso es lo que me ha retado a mí a estar en política. No es la búsqueda del poder, es ayudar, es poder mostrar que se pueden hacer las cosas, que se le puede ayudar a muchos colombianos a superar problemas y a mejorar sus condiciones de vida. Por eso fui concejal de mi pueblo, Pensilvania, ustedes saben que yo soy hijo de la provincia, y luego fui alcalde. Y en esa época era una alcaldía de 2 años. Y fue fascinante encontrar todo lo que se puede hacer desde un pequeño pueblo, manejando de manera transparente los recursos y cuando hay voluntad, cuando hay amor, cuando hay decisión. Eso es lo que a mí me ha comprometido y por eso hoy estoy ya escasos un mes. Sí. Todavía no nos ha cogido toda la noche, pero por eso es muy oportuno. Hay mucho tiempo para tomar una decisión y yo espero ganarme la presidencia de la República el 25 de Don Germán, usted que es el polémico. No, es que ya me picó la lengua el doctor Óscar Iván Zuluaga, porque cuando usted habla de eso, de la pobreza, las desigualdades y todo esto, y usted aspira a llegar al poder para corregir esos problemas, pero prácticamente la mayoría de los colombianos, muchos colombianos, culpan a la clase política de muchos de esos males. Es decir, es como paradójico, como contradictorio, es decir... la misma promesa, la misma promesa, exactamente. Muchos de los males, no todos, por supuesto, hay otras cosas, otros factores, pero la gente dice, los
los políticos son los culpables de muchas de esas cosas que usted está relatando. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente que una persona que está haciendo política y va a llegar al poder, o aspira a llegar al poder, no va a hacer lo mismo que lo que han hecho por décadas? Claro, hermano. Lo que pasa es que aquí no estamos eligiendo un genérico. Aquí no estamos eligiendo a los políticos, estamos eligiendo un candidato presidencial, en mi caso, Óscar Iván Zuluaga, con nombre y apellido, con hoja de vida, con trayectoria y realizaciones. Ese es el debate, por eso la importancia que se den los debates. Yo lamento que el candidato presidente no vaya a los debates. Entonces, ¿cómo va a ser un colombiano? ¿Cómo va a elegir? Aquí no estamos eligiendo cuerpo ajeno, estamos eligiendo un presidente que tiene nombre y apellido. Entonces, a mí me tienen que evaluar en mi trayectoria y en mis ejecutorias, como concejal, como alcalde, como senador de la República, como ministro de Hacienda, como empresario que he sido generando empleo y bienestar a muchísimos hogares en Colombia, como persona vinculada a la academia, a la universidad. Eso es la importancia de una elección presidencial. Por eso tan valioso, y les agradezco mucho esta oportunidad, este espacio, para que los colombianos me conozcan, porque de eso se trata la elección. Yo le quiero decir... Y el hecho de querer participar en políticas precisamente para generar esa confianza, esa credibilidad, demostrar que hay políticos que actuamos bien, que actuamos con decencia, con transparencia, con buena intención, y me parece que en eso consiste el juego democrático. Siempre he dicho aquí, con Germán lo he hablado, sostengo mi teoría, que el presidente o el expresidente Uribe, digamos que uno de sus grandes éxitos fue tener foco, y fue tener foco en el sentido de que se concentró en una temática. Pero uno vuelve y cae en lo mismo, ¿no? Que entonces que vamos a hacer autopistas, que el desempleo, que la salud, que la justicia. Porque ustedes, los candidatos, como que no se focalizan. En este momento tenemos un problema de la justicia, venga, yo me voy a focalizar en ese tema, pero y prometemos, y entonces educación ahora está como muy de moda, después de las pruebas PISA se pone muy de moda. ¿Por qué no ir arreglando el país como con foco? O sea, ya resolvimos un problema de seguridad bastante importante, gracias al expresidente Uribe se hizo eso. ¿Por qué no resolver otros problemas? Nacho, bien interesante su reflexión. ¿Qué hay que entender en esto? Primero, uno tiene responsabilidad con todos los sectores sociales. Entonces, un presidente de la República tiene que estar dispuesto a atender todos los frentes, porque es toda una sociedad que tiene problemas y cada ciudadano y cada sector aspira a que le den respuesta a sus problemas. Entonces no puede haber un tema único. Uno tiene que gobernar para todos y tiene casi que obligaciones constitucionales en todas las áreas. Es que el ciudadano necesita seguridad para vivir, necesita educación, necesita salud, necesita vivienda, necesita comer, necesita el medio ambiente, necesita las vías. Entonces, bueno, ¿y qué necesita? Todo eso. Y las personas de la tercera edad requieren atención, y las poblaciones en condiciones de discapacidad, y las poblaciones indígenas, y la población afro. Entonces, es un país muy diverso, un país de 47 millones, entonces tiene que gobernar para todos, por eso tiene que cubrir todos los temas. Ahora, ¿cuál es el éxito que nos lo dejó el presidente Uribe? Que lo recuerden por algo. Y que esa particularidad que lo recuerde lo que fue un eje dominante en su gobierno. Caso del presidente Uribe, la seguridad, que era el problema más sensible. ¿Qué es lo que nosotros lamentamos? Elegimos a Santos para que le diera continuidad y hemos retrocedido. El tema de seguridad volviera a ser un tema de inmensa preocupación. En vez de avanzar, retrocedimos. Ese es nuestro reclamo. ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué he dicho yo? Yo aspiro a ser recordado como el presidente de la educación. Porque para mí, seriamente, los problemas del país en una gran parte se resuelven si hay un sistema que eduque a los jóvenes con calidad. Sin salud, sin justicia, sin carreteras. carreteras. Todo se necesita. Pues usted me está diciendo, dígame una cosa. Pero no, dígame una cosa. Claro que sí nos da. Porque el ciudadano dice, se están haciendo cosas en todos los frentes, pero tiene la capacidad de decirle a la sociedad un tema en el que quisiera avanzar prioritariamente. Y eso es. Para mí el tema de la educación es el tema más sensible. ¿Y por qué no ponerlo por orden, diría yo? O sea, como orden presidencial o orden... es que lo estamos viendo con Fajardo, esa es su meta, y Fajardo le está poniendo la cara y el pecho a la educación. O sea, es que eso no debería ni ir desde la presidencia, eso debería ser inherente a cada gobernación y a cada alcaldía. Y el que no lo cumpla, pues no sé, pero la inherencia del país es otra. No, los problemas de los ciudadanos están ahí. O sea, yo voy a una reunión y me dice... ¿Cuál es su tema más importante? Hable de educación, pero el de salud dice, hombre, pues que me preocupa la salud. Y sale otro ciudadano y dice, pues que no tengo casa propia. Mi problema no es para mí la salud, sino la casa propia. Usted tiene que tener la capacidad
de poder mostrar que tiene respuestas y acciones en cada uno de los temas. Pero sí debe tener algo que lo caracterice. En una empresa es igual. Usted como presentador tiene una característica. De pronto es una persona que va al grano, tiene sentido del humor, es picante en sus preguntas. Perfecto. Eso no quiere decir que no hable con todo tipo de personas. Pero un gobernante lo tiene que caracterizar algo. Si no, no lo recuerdan. ¿Y usted quiere la educación? Para mí la gran prioridad es la educación. Doctor Óscar Iván Zuluaga, usted me va a perdonar, pero voy a hacerle preguntas así a veces un poquito incómodas. Cuando usted habla de la educación, le quiero preguntar, usted ahora está hablando de la educación después de que se armó el escándalo con las pruebas PISA. Lo digo ¿por qué? Porque antes no habíamos oído a ningún candidato hablar del tema. Entonces se salió el tema vergonzoso de los resultados de la prueba PISA y todo el mundo salió a proponer cosas para educación. Y le tengo otra pregunta que se la hago después de que corrijamos esa. Exactamente. Eso no es cierto. Yo empecé mi trabajo político desde el año 2011. Si quiere le envío documentos. Donde fui el primero en plantear claramente antes que cualquier otro candidato el tema de la educación como eje de mi propuesta política. Que yo vengo recorriendo el país desde hace ya 3 años. Y si usted mira mis discursos en la campaña del 2011, si mira mis discursos como precandidato, si va a la convención, lo que pasa es que las pruebas PISA reafirmaron que lo que yo le estaba planteando a los colombianos era lo que estábamos necesitando. Es muy diferente. Y con otro antecedente, cuando fui alcalde de mi pueblo, la educación fue la prioridad. Todo campesino supo en 1990, cuando nosotros impusimos la gratuidad, fuimos el primer municipio en Colombia que cada año le daba el kit escolar a cada estudiante. En Pensilvania, desde 1990, el estudiante recibía todos los cuadernos, recibía un kit de, por ejemplo, de zapatos, de uniforme. Nosotros fuimos los primeros en un municipio de grado 6 en imponer, por ejemplo, el seguro de vida y el seguro odontológico para todos los estudiantes. Jamás le negué una escuela, un maestro a una comunidad rural. Digo, plata para educación tiene que haber. Luego ha sido mi convicción. ¿Y sabe por qué? Porque eso lo aprendí de mis padres. Mi papá y mi mamá todos nacimos en Pensilvania, en hogares sencillos. Mi papá no pudo estudiar porque nació en un hogar muy pobre y se tuvo que dedicar a trabajar para ayudarle a su mamá a sostenerla. Perdió a su papá siendo muy niño y mi mamá no pudo estudiar tampoco, terminar su bachillerato. Y algo nos enseñaron ellos y trabajaron toda su vida. Vamos a trabajar para que ustedes se puedan educar y no van a tener los sufrimientos que nosotros tuvimos. Entonces eso para mí viene en la sangre. Eso no es por las pruebas PISA, hermano. Bueno, mal. ¿Me deja hacer la otra pregunta? Sí, claro. Bueno, cuando usted decía al principio, me voy a volver a lo que usted decía al principio, yo soy Óscar Iván Zuluaga, soy un candidato con nombre propio, no soy candidato en cuerpo ajeno, algo así mencionó usted. No, soy candidato del uribismo, de unas ideas. Represento unas ideas y un partido. Pero bueno, tengo nombre y apellido que es Óscar Iván Zuluaga. Pero mucha gente critica a los candidatos que, digamos, pone el doctor Uribe como que son Uribe detrás del poder, como pasó con Santos. Y lo mismo, y lo dicen ustedes desde el uribismo. Nosotros impulsamos a Santos y el presidente Uribe le dio la bendición a Santos y después nos traicionó y toda la cosa. Y ahora aparece usted porque el presidente Uribe no se puede lanzar. O sea, ¿son realmente candidatos con nombre propio o son candidatos puestos por el doctor Uribe para que él en el fondo maneje la situación? Vea, hagamos claridad. Nuestra crítica a Santos, ¿cuál es? Se hizo elegir con unas ideas, que eran las que nosotros profesamos, y gobierna con otras. ¿Era el candidato del doctor Uribe? No, y de estas ideas, claro, pues que el doctor Uribe representa unas ideas que hoy son partido. Por eso tan importante el Centro Democrático, porque esas ideas que transformaron a Colombia se volvieron partido y doctrina para que puedan tener continuidad. Elegimos con unas ideas y gobierna con otras. El ejercicio de gobernar exige coherencia política. Yo le estoy planteando a los colombianos unas propuestas, unas ideas. Si gano la elección presidencial como espero, es para gobernar con esas ideas. ¿Por qué? Porque recibí un mandato popular. Y uno tiene que hacer política por convicción, tiene que ser serio, tiene que ser coherente. Para eso son los debates y para eso es esto. ¿Qué pienso Óscar Iván Zuluaga sobre cada uno de los temas? Que lo sepan los ciudadanos y todos los colombianos para que me elijan. Lo segundo, yo conocí al presidente Uribe desde 1997, cuando era gobernador de Antioquia. Y desde ese momento tengo una relación política y personal con él. Y le ayudé en los 8 años de gobierno a transformar el país. Yo me siento muy orgulloso de ser uribista, de ser el candidato del uribismo y del Centro Democrático, porque tenemos identidad en muchas de esas ideas.
porque esas ideas fueron muy exitosas para Colombia. Creo en los valores de la seguridad, creo en todo lo que hicimos en materia de salud, de educación, en lo que planteamos del diálogo comunitario, en toda la forma de ver las regiones y la descentralización. La ventaja del Centro Democrático es que tiene doctrina, y los partidos cuando tienen doctrina, pues obviamente eligen líderes para que le den continuidad a esa doctrina, para que la mejoren, para que le incorporen nuevos elementos, y eso es lo que yo estoy haciendo. Tengo unas propuestas que han permitido alimentar ese desarrollo del Centro Democrático, pero yo me siento muy orgulloso de ser el candidato del uribismo y del Centro Democrático. Habla usted de su familia y me gusta mucho cómo habla de su familia. Yo soy una persona muy de familia. Me gusta cómo habla de su papá y de su mamá. Y uno tiene que fijarse en eso, ¿sí o no? ¿Cómo entiende usted que este país sea manejado por Bogotá? Y usted sabe cómo me refiero yo a Bogotá, la capital del caos. Porque indiscutiblemente Bogotá es la capital del caos. Ahora estamos con este asunto de Petro, que sí vuelve, que no vuelve. ¿Cómo entender este país si desde donde nos coordinan y nos manejan están absolutamente desarticulados? Hay que diferenciar dos cosas, Nacho. Una cosa es la ciudad de Bogotá, que es una ciudad que le ha abierto las puertas a todo el país, porque en Bogotá viven colombianos de todas las regiones. Y otra cosa es el gobierno central, que está radicado en Bogotá, pero que incluso le ha negado a Bogotá muchas cosas. ¿Qué pasó el 9 de marzo? Ganó el Centro Democrático las elecciones en Bogotá. ¿Por qué? Porque el gobierno Santos, que es bogotano, no ha hecho nada por la ciudad. Entonces hay que diferenciar. El problema no es la ciudad de Bogotá, el problema es ese gobierno centralista que está rodeado de unas élites que están desconectadas de las realidades regionales. Por eso la importancia de mi candidatura. Yo soy hijo de la provincia, vivo en Bogotá hace 40 años, pero soy orgullosamente hijo de la provincia y me duele la provincia y las regiones. Y creo que la realidad del país hay que construirla desde la realidad de las regiones y de las ciudades. Yo que conozco Bogotá, Bogotá tiene 20 localidades, Nacho, y las diferencias entre una localidad y otra son enormes, son enormes. Ciudad Bolívar es muy diferente de Chapinero, y allá se siente con ese rigor, ese mismo centralismo que asfixia desde el gobierno central. Luego aquí lo que necesitamos es un presidente que entienda las realidades de las regiones, que entienda esa realidad del país y que realmente genere ese diálogo y esa confianza. Porque si las únicas oportunidades en un momento dado surgen en Bogotá o en las ciudades capitales, porque igual ocurre en Antioquia y ocurre en mi departamento, muchas veces las oportunidades se concentran aquí en el área metropolitana. Y cuando uno visita los municipios, ¿qué? Entonces, ese mismo proceso de realidades regionales también hay que aplicarlas a cada departamento. Antioquia tiene 9 o 10 subregiones y son muy diferentes. El Urabá es muy diferente del Bajo Cauca, o del suroeste o del nordeste, o de la zona del Magdalena Medio. Entonces, la capacidad de un gobierno tiene que ser cómo reconocer esas realidades para dar respuestas a los problemas y a las necesidades. Permítanme más una breve pausa y ya volvemos con ustedes Nos cogió la noche con el doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia de este país tan hermoso que se llama Colombia. Óscar Iván Zuluaga es economista, con máster en finanzas públicas en Exeter, Inglaterra. A lo largo de su trayectoria fue reconocido y premiado. Sin duda, es uno de los hombres más preparados de Colombia. Fue alcalde de su pueblo, en Caldas, donde obtuvo del Banco Mundial un reconocimiento por su trabajo para reducir la pobreza. Presidente de una compañía siderúrgica, fue elegido uno de los mejores ejecutivos del país. Mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica, de acuerdo con la revista Euromoney, por mantener la economía fuerte y la inflación baja durante la grave crisis económica de 2008 y 2009. Firme, decidido y con experiencia, Zuluaga está listo para ser el presidente que va a poner a Colombia en orden, con la paz que la mayoría quiere, inclusión social, educación y seguridad para todos.